Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Qué alegría poder estar nuevamente en casa. Estuvimos con la familia unos días en Argentina, comiendo como salvaje. Gracias a Dios por las vacas. Esa tendría que ser alguna predicación algún día. Gracias a Dios por la vaca. Ok. ¿Está listo para estudiar la palabra? Interesante que hay ciertos temas que se tienen o conviene tocarlos mejor en ciertos momentos del año y uno aprovecha el comienzo del año para enderezar, para dirigir, para recordar, para hacer memoria. Y por eso estamos hablando acerca de las prioridades de la iglesia, para volverlas a refrescar y que se cumplan y que la podamos desarrollar durante todo este año, ¿no? Hacer discípulos, amar a la comunidad y fortalecer la iglesia. No sé si te pasó, hoy lo comentaba en el primer servicio, que muchas veces ves algo que no está bien, que te trae tristeza, y sabes que algo hay que hacer, pero no hacemos nada. Pero sos consciente de que algo hay que hacer. Si vas por la ruta a paso de hombre y decís, ¿qué pasó? No, en realidad no hubo un accidente. Hubo en el carril de al lado un accidente y todos están pasando lento, muy lento, diciendo, wow, pobrecito, pero nadie hace nada. O cuando estás en la esquina y viene alguien, un homeless, y decís, pobrecito, padre, dale provisión a este, pero no hacemos nada. Bueno, con esta cuestión de amar la comunidad, algo parecido sucede, porque somos conscientes de que hay que hacer algo, pero deberíamos evaluar a ver si estamos haciendo algo. Lo más interesante es que somos conscientes, pero no nos hacemos el tiempo para detenernos e involucrarnos con el problema y lo dejamos en el simple pensamiento, alguien que debería hacer algo. Así que en este 26 la idea es pasar de pensar a hacer algo. Y lo peor que podría pasar es que escuches y no hagas nada. Por eso estás en una broncota hoy si estás acá. Porque antes tu excusa era no sabía, me había olvidado. Ahora que lo vas a escuchar, ahora tenés que ponerlo en práctica. Por ejemplo, la semana pasada el pastor Ramón habló sobre este principio medular en la Biblia y en esta iglesia de hacer discípulos. ¿Qué vas a hacer al respecto? Voy a afinar un poquito la pregunta. ¿Qué hiciste al respecto en esta semana? No me digas que nada. Bueno, se te fue una semana del año. Y si no accionás, se te van a ir las semanas sabiendo que tenés que hacer discípulos sin hacer ningún discípulo. Hoy vamos a hablar un poco de esto de amar la comunidad. Parece demasiado grande, ¿no? ¿Cómo se ama la comunidad que está aquí? ¿Cómo se ama la comunidad que está afuera, que hoy no está acá? ¿Cómo hacemos para amar la comunidad que está alrededor de mi casa? ¿Cómo se hace para algo tan grande llevarlo a algo tan cerca? Hace 2000 años Jesús nos dio esta respuesta a partir de una pregunta que le hizo un maestro de la ley, allí en Lucas 10:25, que dice que se presentó un experto como siempre se le presentaban. Y quiero que anotes esto para ponerlo a prueba. Se pone de pie y le pregunta, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Buena pregunta, muy noble y calculo que es una pregunta profunda. Pero me extraña o me llama la atención que lo pone a prueba. La pregunta es, ¿prueba de qué? ¿Por qué? Y para esto hay que entenderlo porque esta pregunta va a tener una connotación diferente cuando yo entiendo la prueba que el maestro de la ley quería poner a Jesús. Los expertos de la ley, también conocidos como escribas o rabinos, eran las únicas autoridades religiosas en todo Israel. Cuando alguien quería ser
maestro de la ley, tener este título de maestro de la ley, desde infante comenzaba a estudiar y le llevaba entre 30 y 40 años estudiar todo el tiempo hasta que otro rabino de experiencia lo ordenase como un nuevo rabino. Y el estudio era demasiado profundo. Por ejemplo, tenían que memorizar todo el Pentateuco. Imagínate, batallamos por un versículo. Todo el Pentateuco. Todos los libros proféticos de memoria. Les llevaba entre 30 y 40 años. Así que el que lograba llegar a ser maestro de la ley es porque había estudiado toda su vida. Ahora, ten esto en mente, ten esto presente. De repente, delante de estos maestros que estudiaron toda la vida, conocen a un tal Jesús que estaba enseñando con una autoridad inusual. ¡Wow! Este tipo tiene autoridad, pero hay algo extraño en él, porque él no estuvo bajo el liderazgo ni el mentoreo de ninguno de los rabinos, así que no pasó por los 30 años, 40 de estudio, nada. Simplemente tiene la autoridad. A ver, algo les está haciendo ruido a los maestros de la ley. Y además, los estudiosos se empiezan a volver locos, porque no solamente la gente se asombra de lo que enseña, escucha esto, sino, mira lo que dice Mateo, porque enseñaba con mucha autoridad, los está matando, y no como los maestros, entonces está descalificando a los maestros. Por eso, esta pregunta que le hace este maestro a Jesús, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Es una pregunta válida, pero con trampa, porque en realidad lo que está queriendo es dejarlo en evidencia, porque ellos sabían que Jesús caminaba cada comunidad y estaba con los pecadores, comía con ellos, pasaba tiempo con ellos, oraba por ellos, porque él de una manera práctica estaba enseñando cómo amar al otro. Así que dependía la respuesta para generar la trampa, porque si Jesús ante esta pregunta enfatizaba las obras, contradecía su mensaje de gracia y misericordia. Pero si minimizaba la ley, lo podían acusar de blasfemo. Entonces ahí están picándolo a ver si comete el error. Jesús, de una manera brillante, va a contestar a través del método socrático rabínico. No va a cambiar tu vida por esto, pero sabelo. Este método, que era de gente que sabía, es la forma académica de responder a través de una pregunta, no a través de una respuesta. Y esto Jesús lo hizo muchas veces. Jesús, dicen esto, ¿y ustedes qué dicen de mí? Jesús, ¿y ustedes qué piensan? Entonces, con la pregunta está enseñando. Bueno, acá vuelve a suceder lo mismo. Y ante esta pregunta, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le responde preguntándole, ¿y qué está escrito en la ley? ¿Y cómo la interpretas tú? Así que el maestro ahora le está respondiendo la pregunta con una respuesta que es correcta, como alguien que estudió 30 o 40 años, toda su vida, las leyes. Y le dice, y cita, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y, porque esta fue una ley, y ahora va a otra ley, ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, ¿qué es lo que está haciendo alguien que estudió? Está respondiendo según las leyes. Deuteronomio 6:5, ama a tu Dios con toda tu mente. Y Levítico 19 y 18, ama al prójimo como a ti mismo. Entonces agarró, recordó las leyes y las trajo a la mesa. Así que Jesús le responde, bien contestado. Haz esto y vas a vivir. Ok, cierren los ojos, vamos a orar, se terminó el sermón. Me imagino a la gente diciendo, ya está, asunto resuelto. Aparentemente todo ya quedó claro. Yo creo que alguien que desconoce de la ley hubiera preguntado otra nueva pregunta. ¿Y cómo hago para amar a Dios? Porque acá es,
¿Qué tengo que hacer para tener vida eterna? Amar a Dios con toda tu mente y amar al prójimo, pero primero amar a Dios. Entonces la pregunta de Maduro es, ok, pero ¿cómo hago para amar a Dios? Pero este tipo sabía todo. Entonces no va a ser una pregunta aprendiendo más, sino otra vez para intentar exponer a Jesús. Porque quieren agarrarlo, porque para ellos no tiene autoridad, pero la gente está diciendo, este hombre tiene demasiada autoridad. Así que vuelve a generar otra pregunta, queriéndose justificar, y le dice, momento, entonces, ¿quién es mi prójimo? Ahora, esta pregunta es muy inteligente, muy inteligente. Se ve que la debe haber pensado y dijo, ahora sí lo agarré. A ver, te recuerdo esto. Jesús hablando a la gente, así como si estuvieran ustedes, de repente se levanta alguien, sé Jesús, como si fuera un maestro de la ley. Entonces ahora comenzó un diálogo con el maestro de la ley, pero todos escuchando y dicen, uy, esto se puso bueno, porque empezó un debate. Empezó una charla personal donde va a haber ida y vuelta y todos los demás escuchando a ver qué preguntan y a ver qué responden. Entonces, esta pregunta, ¿quién es mi prójimo?, viene con trampa, porque en el fondo el maestro de la ley sabe que el significado de prójimo cuando se escribió la ley en Levítico 19 era, tu prójimo es otro judío. Ese fue el momento que se escribe la ley. Pasan los años y esa ley empieza a mutar. ¿Por qué? Porque empiezan a llegar a la comunidad gente de todas partes. Entonces ya no es solamente el judío, empieza a haber una mezcla de gentes de todos lados. Entonces él está diciendo, un momento, la ley dice esto, yo tengo que amar a un prójimo, y le está diciendo judío, pero ahora tenés que decirme, porque Jesús estaba con todo el mundo. Es como si el maestro le hubiera dicho, un momento, ahora se llenó de romanos, no me vas a decir que hay que amar a los romanos, porque están ocupando nuestras tierras, nos están cobrando unos impuestos que son ridículos y nos están oprimiendo, ¿hay que amarlos? No me vas a decir que hay que amar a los gentiles. Estamos llenos de gentiles y encima son idólatras y desarrollan prácticas que están prohibidas por las leyes. Así que imagínate, yo no quiero que mis hijos estén con gentiles, se pueden confundir. Jesús está plagado de samaritanos. No me vas a decir que hay que amarlos, porque su sangre, por sus venas corre ADN pagana. Es algo contaminado y encima adoran en el monte Gerizim y niegan el templo de Jerusalén. No me digas que tengo que amarlo. Bueno, no se lo dijo, pero cuando le dijo quién es mi prójimo, le está diciendo todo eso. La gente, como ustedes acá, ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir? Ahora, ¿por qué digo todo esto? ¿Por qué toda esta primera explicación? Porque hoy en día el cristianismo tiene muchas actitudes parecidas a los maestros de la ley. Sabemos lo que hay que hacer, pero no lo hacemos. Sabemos que hay que amar a todos, pero no amamos a todos. En algunos casos no aman y en algunos casos eligen a quién amar. Debatimos la Biblia en círculos cerrados, en círculos intelectuales. Sabemos demasiado, pero ¿de qué sirve debatir algo que no obedecemos? Exponemos la verdad de una forma clara, pero no hay misericordia con el otro. Por eso, para el cristiano, como para el maestro de la ley en aquella época, era mucho más fácil saber mucho que estar cerca de la gente. Y nos olvidamos que el conocimiento que no produce misericordia no es conocimiento que transforma, sino conocimiento que humilla. Yo sé más. Por eso, en realidad Jesús no está confrontando al maestro de la ley por ser ignorante, más bien por ser incongruente. A ver, ¿cuánto sabés? Te felicito, me dijiste, te pregunté, pero ¿no es coherente lo que decís
con lo que reflejas con tu vida. Es más, me imagino que si hoy tuviéramos a Jesús enfrente, la pregunta no sería ¿quién es mi prójimo? Yo creo que la versión moderna de esa pregunta hoy día sería Jesús, ¿a quién tengo que amar sin que me cueste mucho? Sin que implique mucho sacrificio, sin que tenga que salir de estado de comodidad. Se nos llenó mi comodidad, la comunidad de adictos, drogadictos, delincuentes, traficantes, golpeadores, abusadores. ¿A quién, Jesús? Definímelo. Así que quiero desarmar por un instante una historia que comienza a partir de este punto, que incomodó a los maestros de la ley, y tengo la grata noticia de avisarte que te va a incomodar, igual que a los maestros de la ley. Porque rompe con la cultura establecida por la sociedad. No pienses en el otro, piensa en vos. Y en todo caso que los demás piensen en vos. Y porque el héroe no es el que más sabe ni el que más sirve. El héroe es el que honra y obedece a Dios con su vida mientras va aprendiendo y mientras sirve. Así que comienza esta historia fascinante que seguramente la conoces de memoria, pero la vamos a desgranar un poquito para que entiendas y dimensiones la profundidad de lo que está contando Jesús. Comienza Jesús diciendo, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon, se fueron y lo dejaron medio muerto. Decid conmigo, medio muerto. Esto es vital, no quedó muerto, quedó medio muerto, que es diferente a estar bien y a estar muerto, en el medio. Lo golpearon duro, pero ahí quedó. Ahora, esta es una parábola, es una historia que inventa Jesús con elementos que son conocidos por la gente, pero no es real, y lo que él quiere enseñar a través de esta historia son principios prácticos para poder confrontar y que la gente tome decisiones. Por eso aplica tan bien a nosotros. Interesante, déjame, y si tu pregunta es, ¿pero por qué puso como ejemplo en la historia? Porque hasta ahora está presentando un cuadro. Esta es la historia de un hombre que viene de acá hasta acá. Lo golpearon y lo dejaron medio muerto. Este es el cuadro, para que te hagas una idea. Y si tu pregunta es, ¿por qué escogió que sea de Jerusalén a Jericó y no otra distancia? Bueno, qué bueno que lo preguntaste. La distancia entre Jerusalén y Jericó son 17 millas. Ese es el tipo de camino que hay. No es un camino fácil. Son casi 27 kilómetros o 17 millas, rocosos y partes muy empinadas. Así que es normal que haya accidentes. Número 2, interesante, porque mientras Jerusalén está a 2.500 pies, Jericó está a 720 pies bajo el nivel del mar. Entonces, por eso él dice, bajaba, porque está viniendo desde Jerusalén a Jericó. Así que me imagino que 1.000 metros de altura bajarlo es desgastante, es cansador, te tenés que ir frenando porque no es fácil estar bajando. Y si tu pregunta es, ¿y por qué no dijo de Jericó a Jerusalén? ¿Y por qué dijo de Jerusalén a Jericó? Ahí está. Esto es especulación. ¿Está bien? No lo dice la Biblia. Porque si Jerusalén era el lugar de adoración, la compasión el hombre no la va a mostrar yendo a adorar, sino saliendo de adorar. Ahí te lo dejo. Ahora, número 3. A todo esto hay que agregarle que no solamente el camino era difícil, era descenso, sino que era desierto. Así que el clima era con temperaturas extremas, ya sea en verano o en invierno. No había agua, no había posadas, que eran los lugares para poder descansar. Y es más, esta ruta era conocida como el Camino de Sangre. Ese era el nombre popular que tenía en la época, porque si alguien se caía o se lastimaba,
no podía seguir solo y necesitaba que un viajero tuviera misericordia, lo levantase y lo llevase. Además, los historiadores dicen que era el lugar perfecto, la ruta perfecta, aunque muy transitada en grupos, para que los ladrones se escondan en cuevas, asaltaban a sus víctimas y era imposible que atrapasen a los ladrones. Ahora, todo lo que te estoy contando que Jesús acaba de mostrar el cuadro es algo normal. Es algo que la gente dice, es obvio. Está usando elementos que la gente no es que dice, no lo puedo creer. No, ya esto todos lo sabían. Está dando un cuadro que para la gente era común. Pero una vez que pinta el cuadro, ahora empieza a hablar de 3 hombres. Y esos 3 hombres van a representar la manera en que interpretamos qué es amar al prójimo. Por eso el desafío comienza ahora. Hasta este punto la gente diciendo, ok, y él dice, ok, ahora vayamos a la aplicación de la enseñanza. Estos hombres que vamos a hablar ahora representan las actitudes que vos y yo tenemos hacia la gente que está al lado tuyo. Es más, me atrevo a decir que hoy viste a alguien mientras entrabas a este auditorio y tuviste con alguno de los que están al lado tuyo una actitud parecida a uno de los 3 hombres. Me atrevo a decir que hoy en la mañana en el desayuno hubo bronca en tu casa y trataste a alguno de tu familia como a alguno de estos 3 hombres. No estoy diciendo cuál, pero seguro alguno de estos 3 hombres te vas a reflejar. Por eso hay que hablar una y otra vez acerca del amor, porque estamos en la escuela de la vida, donde es la asignatura más difícil de cumplir, amar al prójimo, amar al prójimo, amar al prójimo, pero de una manera confiable, inmutable, coherente, firme, inconmovible, eterna, duradera, o sea, como Jesús. El mundo va a decir, háganlo a tu manera. Jesús va a decir, lo tienen que hacer a mi manera. Así que la pregunta que yo tengo que revelar no es si veo o no las necesidades, porque las ves siempre. La pregunta es cómo ves las necesidades. ¿Qué reacciones generan las necesidades? Y hay 2 opciones. Primeramente, ver la necesidad como una interrupción. Arranca Jesús la historia. Resulta que viajaba por el mismo camino, ya saben el camino, difícil, rocoso, complicado, bajando. Ya vienen de adorar, vienen de tener el momento de adoración todos los sacerdotes. Viene un sacerdote quien, al verlo, se desvió y siguió de largo. Y también llegó a aquel lugar un levita. Y al verlo, se desvió y siguió de largo. Cuenta la leyenda, no dije que es la Biblia, la leyenda, que ese sacerdote y el levita estaban yendo ahora a Jericó a dar una conferencia en la sinagoga de Jericó acerca de misiones. Entonces no pudieron detenerse porque traían mucha prisa, porque estaban enfocados uno en la enseñanza y otro en las canciones que debían cantar en la conferencia. No estoy hablando de Job ni del equipo pastoral, estoy hablando de estos desgraciados, no de acá, ¿ok? No digo, uy, está dando, no, yo estoy hablando, el palo es para ellos, nosotros no, nada. Ahora, este sacerdote y levita representa ese tipo de personas que en realidad no le interesa desarrollar ningún tipo de relación con nadie. Cumple, viene y se va. No les importa la necesidad de nadie, aunque sabe que hay necesidad y debo amar al prójimo. Prefiere ir por la vida caminando y prefiere evitar los problemas. Y en realidad nunca se va a acercar a la gente porque puede ser que la gente le pidan ayuda o puede ser que él se entere de las necesidades y la gente termine necesitando a esa persona y el problema es que estoy tan ocupado que no puedo detenerme ni involucrarme. Lo lamento, pero voy a orar por vos.
Y voy a preocuparme para que alguien venga y supla. Pero el que te lo encontraste fuiste vos. Por eso viven desviándose del camino. Interesante porque los sacerdotes y los levitas tenían prohibido, como ley, por ley, tocar a los muertos. Pero este no está muerto, está medio muerto. Así que ni siquiera la ley lo estaba protegiendo de este tipo de actitud. Leía un comentario, ¿no? Porque hay una diferencia entre la forma que se acercó el sacerdote y el levita. Si acá está el tipo muerto, medio muerto, agonizando. Entonces, la idea de más, voy a hacer un ejemplo mucho más moderno. No es un tipo medio muerto. Esto es el centro comunitario de Champion Forest. ¿Está bien? Puedo cambiar de ejemplo. Entonces, vengo, soy el sacerdote y digo, cuánta necesidad hay allá. Pero no tengo tiempo. No. Mejor me voy, porque si me acerco ahí me van a llamar, porque está lleno de hispanos y ¿quién les traduce? El sacerdote le esquivó y se fue. El levita tiene el descaro, esto es lo que dicen la diferencia entre los dos, se acerca al centro comunitario, porque se acercó al medio muerto y dice, wow, cuánta necesidad hay acá, wow. La verdad que deberíamos hacer algo. Qué bueno que la iglesia tiene el centro comunitario. Se saca una foto y la postea acá en el centro comunitario, viendo lo que la iglesia está haciendo, y se va y no hace nada. Los dos se desviaron, pero uno, no estoy hablando de Job González, por favor, Hijo, lo tuve que aclarar, porque Job estoy hablando de ese levita desgraciado. El levita y el sacerdote representan esa persona que hacen todo para que la gente los vea, pero no tienen convicción. Y se olvidan que la misericordia comienza con los ojos. Aprendo a amar cuando veo y son sensibles a la necesidad antes de preocuparme por satisfacer la necesidad. Pablo esto lo había entendido tan bien que después de haber vivido una vida egocéntrica, el maestro del egocentrismo, él escribe que nadie busque sus propios intereses, sino los del prójimo. ¿Quién es el prójimo? ¿El judío? No, todos. ¿Sos de la persona que siempre sigue caminando? Claro, conocés que hay que amar a la comunidad, Lo tenés clarísimo, te lo hemos repetido. Y tenés versículos bíblicos para poder confirmarlo. Pero ¿sos de los que se detiene y se involucra o sos de los que sabe que hay que hacer algo, pero termina sin hacer nada? Porque en este 2026 algo diferente hay que hacer. Ahora, no solamente está esta forma de ver la necesidad como una interrupción, sino como una segunda forma de verlo es como un sentido de responsabilidad. Jesús termina su relato con un final inesperado para todos, inclusive para la gente que estaba escuchando. Imagínense dando esta historia y el maestro de la ley diciendo, trágame tierra. Está hablando de mí. Y la gente diciendo, está duro esto, ¿no? Porque le estaba hablando Jesús con el maestro de la ley. Ahora va el otro ejemplo. Y le dice, pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo, se compadeció de él. Me imagino a la gente decir, ¿por qué? Porque el samaritano era odiado por el judío. ¿Cómo un samaritano se va a detener por un judío? Se acercó, le curó las heridas con vino, aceite y se las vendó. ¿Pero de dónde sacó las vendas? No me digas que era doctor. No era doctor. Ni siquiera tenía una valijita con primeros auxilios, no había nada. Según algunos historiadores, se rompe la camisa en tiras, se desprende de su comodidad y pone por delante al que está herido. Luego Jesús dice, una vez que lo vendó, lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. No sé si te das cuenta, la misericordia toma acción cuando alguien actúa, no cuando
alguien sabe que hay que hacer algo, no alcanza con el deseo. La misericordia no tiene miedo jamás de ensuciarse las manos. Por eso Jesús está eligiendo deliberadamente a un samaritano para ser el héroe. Es el antihéroe. Él tendría el derecho de haber dicho, ok, viene acá, un medio muerto, es judío, ahora para que sientas lo que yo siento. Porque el amor no es merecimiento, no es algo que alguien está necesitado, es algo que yo debo dar sin pensar si se lo merece o no. La misericordia no es ayudar a las personas que te llevas bien, a las personas que son como vos, sino que consiste en ayudar a personas sin importar quiénes sean, qué aspecto tienen o de dónde vienen. Y yo quiero terminar con 4 cosas que hizo el samaritano para que te vayas de este lugar haciendo o teniendo la meta de hacer 4 cosas prácticas con esa comunidad que te rodea en donde estás. Número 1. Tenés que reconocer siempre cuál es la necesidad. No alcanza con ver la necesidad. Tenés que mirar a tu alrededor intencionalmente y decir, ¿dónde hay necesidad? ¿Será en tu familia? No me digas que estás pensando en una comunidad cuando se está cayendo a pedazos la familia. Entonces, un momento, dale tiempo. Empezá a mirar lo que está cerca y a reconocer dónde hay necesidad. Una vez que la reconoces, ahora tenés que identificar cuál es el sufrimiento. Ok, vi cuál es la necesidad. Ahora dígame, quiero saber cuál es la necesidad. ¿Cuál es ese sufrimiento? Ver el sufrimiento es el primer paso, ahora lo tenés que sentir. ¿Estás viendo el sufrimiento de la persona que está al lado tuyo? Más específico, ¿ves el sufrimiento de la persona que duerme al lado tuyo? ¿O lo único que estás pensando es que todos se den cuenta cuánto estás sufriendo? Se trata del otro, no de lo que haces. Y te recuerdo que si cuidas al otro, vos sos prójimo de alguien, alguien te va a cuidar. Pero ahora Dios te llamó a cuidar y ver al otro. Número 3, tenés que aprovechar cada oportunidad. El mejor tiempo de amar y de comenzar a hacer algo diferente es ahora, no mañana, no después, no algún día, no cuando lo ores. ¿Qué orar? Esto no hay que orarlo, esto no hay que sentirlo, es hacerlo, es una responsabilidad. Eso es amar a la comunidad. Camino, tengo responsabilidades, tengo planes, pero me detengo y me involucro porque Dios me llamó a cuidar al prójimo, porque así voy a tener vida eterna. Atento. Él está contestando una pregunta. ¿Qué tengo que hacer para tener vida eterna? Si está frente a la mejor oportunidad de mostrar amor, hacelo ahora mismo. Tal vez todo comience con reconocer que realmente el que necesita cambiar no es el otro, sos vos. Y por último, tenés que involucrarte en la solución. Tenés que ser parte de la solución. Mirá lo que hizo este samaritano. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata, se las dio al dueño del alojamiento y le dijo, cuídemelo y lo que gaste de más se lo voy a pagar cuando vuelva. O sea, una milla extra, algo más. No es solamente, ok, te traje y ya cumplí, te salvaste. No, yo quiero hacerme cargo de todo lo que estás necesitando. El mundo está lleno de gente herida, rota. El problema no es que la gente esté herida, el problema es que la gente no se dé cuenta que está herida y los ignore. Es una tragedia. Hay heridos emocionalmente, físicamente, financieramente y siguen tirados en la calle, esperando que alguien les ayude. Tal vez tu familia está teniendo integrantes que están desangrando por algo que ha pasado. Este 2026 tiene que ser diferente. Déjame decirte algo, los atracos en este camino de Jerusalén a Jericó, las heridas, los accidentes, eran normales. Lo que era normal, no era normal, es que ningún viajero se detenga a ayudar. Las heridas en tu familia son normales. En un mundo de aflicción, no esperes vivir en el cielo acá en la tierra. Que alguien haya vivido traiciones, dolor, es normal. Lo que no es normal es que no haya nadie que se detenga, se involucre y cuide al que está caído.
La definición de necedad aplica muy bien para este 2026. Porque una cosa es equivocarse y otra cosa es ser necio. La necedad es querer obtener un resultado diferente haciendo lo mismo. Y este 2026 tiene que ser diferente. Jesús termina con una pregunta, que es exactamente la misma pregunta que voy a terminar, porque me imagino que si ahí estaba el maestro de la ley y nosotros fuimos los que escuchamos, cuando cerró con esta pregunta, cerró la historia y a partir de ahí la gente empezó a tomar decisiones. Y esta es la pregunta que queda hoy aquí directamente de boca de Jesús. ¿Cuál de todos estos tres piensan que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Obviamente. Levanten la mano. ¿El tercero? Sí. Me imagino. Bueno, háganlo. ¿Qué más? Háganlo. No lo tengan como un deseo. Pónganlo en práctica. Pónganlo en acción. Cuando salgas de este lugar, empezá a ver con tus ojos dónde hay necesidad y detenete. Por lo menos detenete. Y amá a la persona que está media muerta. Ahora cuando salgas de este lugar, afuera de la calle, necesitando que alguien los ame. Esto es amar a la comunidad. Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.